El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el tranquilo rincón de una aldea oriental, donde el tiempo parecía haberse detenido en su belleza eterna, vivían Ma y Hiro, una pareja de abuelos amorosos. Su humilde morada, en medio de un exuberante bosque, se convertía en un refugio para los viajeros y necesitados del pueblo. Eran conocidos por su generosidad y su corazón cálido, y su casa, aunque modesta, estaba siempre llena de risas y sonrisas. La casa de Ma y Hiro era un rincón de paz, rodeada de árboles altos y misteriosos, cuyas hojas susurraban secretos al viento. La risa de los arroyos y el canto de los pájaros eran sus compañeros constantes. Su nieta de 8 años, Akira, vivía con ellos. La chispeante imaginación de Akira le daba vida a cada rincón de la casa. En su mundo, los árboles eran guardianes de secretos antiguos. Las flores hablaban en susurros y los riachuelos ocultaban tesoros. Sin embargo, no todo era idílico en la aldea. La pobreza había nublado la vida de muchas familias, y Ma y Hiro habían decidido abrir las puertas de su hogar a aquellos que no tenían donde cobijarse. Pronto, su casa se llenó de viajeros y lugareños, cada uno llevando sus propios sueños y pesares. Pero la serenidad de la casa de Ma y Hiro se vio empañada por un misterio inquietante. Pequeños robos comenzaron a ocurrir, y las miradas recelosas se volvieron moneda corriente. Akira, con su espíritu agudo y curiosidad inagotable, decidió que era hora de tomar cartas en el asunto. La aldea oriental parecía dormitar bajo el resplandor de la luna. Akira y sus amigos, con sus corazones llenos de determinación, se reunieron en la penumbra del jardín de la casa de Ma y Hiro. Un suave viento agitaba las ramas de los árboles, creando sombras danzantes en el suelo. Akira, con su cabello negro como la noche y ojos chispeantes, lideraba el grupo. A su lado se encontraban Kaito, un niño de mirada astuta y pelo alborotado, y Ma Ling, una niña silenciosa pero perceptiva, con cabello oscuro y trenzas delicadas. Juntos formaban un equipo formidable. Se deslizaron por entre las sombras del jardín, aprovechando su conocimiento de cada arbusto y recoveco. Los árboles, testigos mudos de las noches de risas y cuentos que habían compartido, parecían confiar en su búsqueda. Los pequeños riachuelos que serpentean a través del jardín les susurraban palabras de aliento. Su primera parada fue el exuberante jardín de las flores exóticas, un lugar donde Akira solía pasar horas escuchando a las abejas zumbando y contemplando mariposas danzantes. Al examinar detenidamente el jardín, descubrieron un pequeño camino oculto entre las flores. Al final de este sendero, entre las sombras del bosque, encontraron una cueva. Kaito, con valentía, se adentró en la cueva. Sus amigos lo siguieron, y pronto se encontraron en un mundo subterráneo de maravillas. Las paredes de la cueva estaban decoradas con cristales resplandecientes, que emitían un brillo mágico que iluminaba su camino. El eco de sus voces llenó la cueva mientras exploraban. Akira y sus amigos se sorprendieron al encontrar una serie de cajas antiguas y polvorientas. Con cuidado, las abrieron y descubrieron objetos intrigantes, amuletos, viejas cartas y piezas de un rompecabezas olvidado. Ma Ling, con su aguda intuición, notó una carta entre las reliquias. Al abrirla, se dieron cuenta de que estaba escrita en un idioma antiguo, pero Akira logró descifrarla.
La carta hablaba de un tesoro escondido en las profundidades del bosque, uno que podría cambiar el destino de la aldea. Podía ser la pista que necesitaban para descubrir la verdad detrás de los robos. Emocionados por su hallazgo, los niños decidieron regresar a la superficie y explorar el bosque al día siguiente. Con la carta en su poder y la esperanza brillando en sus ojos, se retiraron de la cueva, dejando atrás los misterios que aguardaban bajo tierra. Regresaron a sus habitaciones en la casa de Mai Hiro, preguntándose sobre las aventuras que les esperaban. El jardín, bajo la luz de la luna, seguía siendo un lugar lleno de secretos, pero ahora estaban un paso más cerca de desvelarlos. El misterio de los robos estaba lejos de resolverse, pero Akira y sus amigos no cejarían en su empeño. El próximo día amanecería con nuevas sorpresas y desafíos, y el destino de la aldea pendía en el equilibrio de sus aventuras por venir. La aldea oriental se sumía en la tranquilidad de una nueva mañana, pero el jardín de la casa de Mai Hiro guardaba los secretos de la noche anterior. Akira y sus amigos, con el misterioso hallazgo de la carta en sus corazones, estaban decididos a explorar el bosque en busca del tesoro oculto. Armados con provisiones, se aventuraron a través de los senderos que se adentraban en el espeso bosque. Cada paso los llevaba más profundo en el corazón del misterio, y la sombra de los árboles los abrazaba con un aire lleno de misterio y emoción. Kaito, siempre el más intrépido del grupo, dirigió la marcha. Su astucia y curiosidad eran un faro que los guiaba a través del laberinto de árboles y sombras. Malin, con su percepción aguda, detectaba detalles que los demás pasaban por alto. Y Akira, con su inquebrantable determinación, lideraba el grupo con la carta como guía. El bosque parecía cobrar vida a su alrededor. Pájaros de colores brillantes cantaban melodías encantadoras, y criaturas misteriosas espiaban entre las hojas. Algunos de los árboles parecían retorcerse en formas extrañas, como si estuvieran intentando contar historias olvidadas. Cada paso revelaba la magia que habitaba en lo más profundo del bosque. A medida que avanzaban, la carta los guió hacia un claro en el bosque. En el centro del claro se encontraba un monumento antiguo y cubierto de musgo. Parecía que el tiempo se había olvidado de este lugar, y la estructura estaba impregnada de un aura de antigüedad. La carta, ahora más legible bajo la luz del sol, les indicaba que el tesoro que buscaban estaba escondido en el claro. Comenzaron a excavar cuidadosamente en busca de pistas, y pronto se toparon con una puerta oculta en el suelo, cubierta por años de hojas caídas. Con emoción en sus ojos, los niños abrieron la puerta y descendieron por una escalera que los llevó a un mundo completamente diferente. En las profundidades del bosque, encontraron un espacio lleno de tesoros olvidados y artefactos antiguos. Estatuas de dioses, joyas centelleantes y libros misteriosos llenaban la cámara secreta. La emoción y la expectación llenaron el aire mientras examinaban los tesoros, pero lo que más llamó su atención fue un pergamino antiguo que yacía sobre un pedestal. Cuando Akira lo desenrolló, reveló un mapa que parecía indicar la ubicación de un tesoro aún mayor, uno que podría cambiar el destino de la aldea. Los niños se miraron, compartiendo una mirada de asombro y determinación. Con el mapa en su poder, se prepararon para embarcarse en una nueva fase de su aventura. Sabían que lo que encontraran podría no solo resolver el misterio de los robos en la casa de Mai Hiro, sino también traer un cambio profundo y positivo a su amada aldea. Así, en el corazón del bosque de los sueños perdidos, Akira y sus amigos se adentraron en una nueva etapa de su emocionante búsqueda. El misterio se iba desvelando poco a poco, como las hojas que caen en otoño, y la promesa de maravillas y desafíos por delante les llenaba de entusiasmo mientras continuaban explorando los secretos de su tierra. El bosque de los sueños perdidos, con su misterio y encanto, se abría ante Akira y sus amigos mientras avanzaban siguiendo el mapa antiguo. El rincón del bosque se llenaba de susurros y misterios, y los niños sentían que la magia del lugar los rodeaba. Siguiendo el mapa,
llegaron a un sendero que los conducía a un espeso bosque ancestral, donde los árboles eran gigantes que parecían tocar el cielo. Cada uno de sus pasos era una aventura, y el bosque parecía estar lleno de pruebas y desafíos. La primera prueba que encontraron fue un río que cortaba su camino. El agua era cristalina, pero no había ningún puente. Akira, con su espíritu resuelto, propuso construir una balsa con troncos y hojas. Kaito, siempre ingenioso, dirigió la construcción, y Malin ayudó con su habilidad para encontrar los troncos adecuados. Juntos, crearon una balsa resistente y cruzaron el río. La segunda prueba fue una cascada majestuosa. El mapa les indicaba que debían subir por la cascada para avanzar. Con valentía, los niños comenzaron a escalar. Las aguas frescas los rociaban mientras subían, y sus manos se aferraban a las rocas resbaladizas. Fue una escalada ardua, pero su determinación nunca vaciló, y finalmente llegaron a la cima. Al llegar a la cima, se encontraron con una pradera en lo alto del bosque. Allí, el mapa les mostraba un árbol antiguo. Al acercarse, notaron que el árbol tenía una hendidura en su tronco. Al explorarla, encontraron una llave dorada en su interior. Akira la tomó con cuidado, sabiendo que sería importante para su búsqueda. La última prueba del bosque ancestral fue un laberinto de espejismos. Se encontraron rodeados de ilusiones y confusión, sin saber cuál era el camino correcto. Las risas y el alboroto de los amigos se convirtieron en silencio mientras trataban de encontrar la salida. Fue Malin quien, con su aguda intuición, descubrió el camino correcto. Siguiendo sus instintos, los niños salieron del laberinto y se encontraron en un claro donde el mapa les indicaba que debían cavar. Con la llave dorada, descubrieron una caja enterrada en la tierra. Cuando abrieron la caja, se encontraron con una serie de pergaminos antiguos que contaban la historia de la aldea y su conexión con un antiguo linaje de guardianes. Los pergaminos hablaban de un tesoro sagrado que estaba destinado a protegerse, un tesoro que se había perdido con el tiempo. Akira y sus amigos entendieron que estaban en el camino correcto, y que su búsqueda estaba destinada a descubrir la verdad detrás de los robos en la casa de Mai Hiro. Con los pergaminos y la llave dorada en su poder, continuaron avanzando por el bosque ancestral, con la promesa de nuevas pruebas y desafíos en su camino. La magia del bosque y la camaradería entre los amigos los guiaban mientras se preparaban para desentrañar los misterios que se avecinaban. El bosque ancestral se extendía ante Akira y sus amigos como un santuario de antigüedad y misterio. Cada hoja crujiente bajo sus pies parecía una página de un libro ancestral, revelando los secretos de generaciones pasadas. Los niños se aferraban a los pergaminos que habían encontrado y la llave dorada, símbolos de su determinación en la búsqueda del tesoro y la verdad detrás de los robos en la casa de Mai Hiro. Siguiendo el mapa, avanzaron por un sendero que los llevó a una cima elevada, donde se encontraba un santuario en ruinas. Las piedras antiguas estaban cubiertas de musgo, y el lugar tenía un aire de antigüedad y misterio que les envolvió. Al explorar el lugar, encontraron una serie de estatuas talladas en madera, cada una representando a un guardián con características únicas. El mapa les indicaba que debían alinear las estatuas de una manera específica. Kaito, con su aguda visión, notó que las estatuas tenían inscripciones en su base. Juntas, las inscripciones formaban una clave para su alineación. Con cuidado, los niños movieron las estatuas y las dispusieron en la secuencia correcta. Cuando las estatuas estuvieron alineadas, un rayo de luz del atardecer iluminó una roca en el centro del santuario. Al acercarse, los niños encontraron una cavidad oculta que contenía una caja de madera tallada con intrincados diseños. La llave dorada encajó perfectamente en la cerradura, revelando su contenido. Dentro de la caja, encontraron un antiguo amuleto de jade y un pergamino con inscripciones en un idioma olvidado. Akira tomó el amuleto, sintiendo una extraña conexión con él,
mientras Ma Ling estudiaba el pergamino. El pergamino hablaba de un linaje de guardianes, cuyo deber era proteger un tesoro ancestral. La historia que se desvelaba ante ellos hablaba de una maldición que había caído sobre el tesoro y de cómo se había perdido con el tiempo. Los guardianes habían buscado durante generaciones, pero el misterio del tesoro se había mantenido oculto. Akira y sus amigos comprendieron que su búsqueda estaba relacionada con el deber ancestral de los guardianes. El amuleto de jade y el pergamino les indicaban que debían seguir avanzando en el bosque para descubrir la verdad detrás del tesoro perdido. A medida que el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, los niños continuaron su travesía con un sentido de urgencia y propósito renovado. El bosque ancestral, con su atmósfera mística y secretos sin resolver, los instaba a seguir adelante, con la promesa de desvelar los misterios que habían estado ocultos durante tanto tiempo. La historia de su aldea y el destino de Mai Hiro estaban entrelazados con el misterio que se avecinaba, y Akira y sus amigos estaban dispuestos a enfrentarlo. La travesía de Akira y sus amigos por el bosque ancestral los llevó aún más adentro del bosque, donde los árboles se cerraban alrededor de ellos como guardianes ancestrales, sus hojas susurrando secretos olvidados. La brisa transportaba el eco de voces antiguas, y los niños se sintieron cada vez más inmersos en la magia del lugar. Mientras avanzaban por un sendero estrecho, emergió un personaje inesperado. Se trataba de un anciano, Chihiro, que llevaba una capa gastada y sombrero de paja. Sus arrugados ojos grises parecían contener el peso de los siglos, y su mirada estaba llena de misterio. Chihiro estaba ocupado cavando en la tierra y parecía sorprendido al ver a los niños. ¿Qué hacen aquí, pequeños?, preguntó con voz suave pero penetrante. Akira, siempre valiente y decidida, se adelantó y explicó su búsqueda del tesoro y la verdad detrás de los robos en la casa de Mai Hiro. Chihiro escuchó atentamente y luego asintió con comprensión. Parece que están buscando algo que ha permanecido oculto durante mucho tiempo, dijo Chihiro. Yo también soy un buscador de tesoros, y he recorrido estos bosques durante décadas. Pero hoy, parece que nuestros caminos se han cruzado por una razón. Los niños compartieron el contenido del amuleto de jade y el pergamino que habían encontrado. Chihiro examinó el amuleto con interés y leyó el pergamino con cuidado. Este amuleto es un símbolo de los guardianes, un linaje que ha protegido un antiguo tesoro a lo largo de generaciones. El tesoro ha sido perdido durante mucho tiempo, y muchos han buscado en vano, dijo Chihiro con una expresión pensativa. Akira y sus amigos se dieron cuenta de que Chihiro podría ser una pieza fundamental en la resolución del misterio. Sin embargo, también comenzaron a albergar sospechas. ¿Era Chihiro un aliado o un obstáculo en su búsqueda de la verdad? Chihiro les ofreció su experiencia en la exploración del bosque ancestral, y juntos continuaron avanzando hacia el corazón del bosque. Mientras caminaban, los niños notaron que Chihiro tenía un conocimiento profundo de la zona, pero su actitud reservada y su mirada enigmática sembraron la duda en sus mentes. La tarde avanzaba y el bosque adquiría una belleza inquietante a la luz del atardecer. Chihiro les guió hacia un antiguo altar en ruinas, donde los rayos del sol iluminaron una inscripción antigua. El pergamino que llevaban mencionaba este lugar como un punto crucial en su búsqueda. Akira, Kaito y Ma Ling se prepararon para descifrar la inscripción mientras Chihiro observaba con atención. La inscripción hablaba de un ritual antiguo que debía ser realizado para desbloquear el camino hacia el tesoro perdido. La incertidumbre llenó el aire mientras los niños y Chihiro se preparaban para llevar a cabo el ritual que podría revelar la siguiente pista en su búsqueda. El bosque ancestral, con su atmósfera de misterio y el enigma de Chihiro, se convertía en el escenario de un nuevo capítulo en la emocionante aventura de Akira y sus amigos. A medida que el ritual se desarrollaba, las sospechas se mezclaban con la esperanza, y el camino hacia la verdad se tornaba más intrigante que nunca.
Bajo la luz dorada del atardecer, Akira, Kaito, Malin y Chihiro se prepararon para realizar el antiguo ritual en el altar del bosque ancestral. El pergamino que encontraron contenía las instrucciones necesarias, pero la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. El ritual requería la ofrenda de elementos específicos, una hoja de loto, una piedra de río pulida y una vela tallada con símbolos antiguos. Chihiro, con su conocimiento del bosque, les ayudó a encontrar los elementos necesarios. Con cuidado y respeto, los niños y Chihiro dispusieron los elementos en el altar. Akira encendió la vela, y el suave resplandor de la llama iluminó los rostros de todos. Kaito, con su mirada aguda, notó que las sombras del bosque parecían cobrar vida alrededor del altar, como si estuvieran observando el ritual con gran interés. El ritual debía recitar una antigua plegaria, y Chihiro, con su voz tranquila y autoritaria, comenzó a entonar las palabras. El bosque parecía responder a la invocación, y los árboles susurraban secretos olvidados. El viento agitaba las hojas, creando una sinfonía mística en el aire. Mientras el ritual se desarrollaba, los niños sintieron una profunda conexión con el bosque y su historia. Malin, con su aguda percepción, notó que las sombras alrededor del altar parecían danzar en respuesta a la plegaria. El ambiente se llenó de un aire misterioso y expectante. El punto culminante del ritual implicaba colocar el amuleto de jade en el centro del altar y encenderlo con la llama de la vela. Cuando Akira hizo esto, una luz brillante y resplandeciente emitió desde el amuleto. El bosque se iluminó con una luz mágica, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de todos los presentes. Entonces, una voz antigua y profunda llenó el aire. Era como si el mismo bosque estuviera hablando a través de ellos. La voz habló de la importancia de la búsqueda y el deber de los guardianes. Reveló que el tesoro perdido contenía no solo riquezas materiales, sino también la clave para romper una antigua maldición que había afectado a la aldea. El misterio del tesoro comenzó a desvelarse lentamente, y Akira y sus amigos se dieron cuenta de que estaban más cerca de la verdad de lo que habían imaginado. Sin embargo, también se dieron cuenta de que la búsqueda era más complicada de lo que habían anticipado, y las responsabilidades que recaían sobre sus jóvenes hombros eran abrumadoras. El ritual llegó a su fin, y el bosque volvió a su tranquilidad habitual. El amuleto de jade se enfrió y dejó de resplandecer. Los niños y Chihiro se miraron con un sentido de asombro y comprensión compartida. La siguiente fase de su búsqueda se perfilaba ante ellos, llena de incógnitas y desafíos. Con el conocimiento adquirido y un nuevo propósito, los aventureros se prepararon para abandonar el altar y continuar su travesía a través del bosque ancestral. Las sombras del bosque, aunque enigmáticas, parecían bendecir su búsqueda, mientras se adentraban en la próxima fase de su emocionante odisea. Con el conocimiento adquirido en el ritual del bosque ancestral, Akira, Kaito, Malin y Chihiro continuaron su búsqueda del tesoro y la verdad detrás de los robos en la casa de Mai Hiro. Mientras avanzaban por el bosque, el misterio y la expectación se entrelazaban en el aire, y las sombras de los árboles parecían susurrarles secretos antiguos. El mapa que llevaban marcaba un camino que los condujo a un arroyo tranquilo, donde la voz del agua creaba una melodía suave. El pergamino mencionaba que debían encontrar una piedra especial en el lecho del arroyo. Después de una cuidadosa búsqueda, Malin descubrió una piedra pulida con un brillo especial. Esta piedra, según las indicaciones del pergamino, era la llave para avanzar en su búsqueda. Akira la tomó en sus manos y sintió una extraña conexión con ella. Las emociones se entrelazaron en sus corazones mientras continuaban siguiendo el mapa. El siguiente destino marcado en el mapa era un puente antiguo, que cruzaba un río en el corazón del bosque. El río, con sus aguas transparentes y profundas, parecía guardar sus propios secretos. El puente de madera era tan antiguo como el bosque mismo y crujía bajo sus pies mientras lo cruzaban.
Al llegar al otro lado, el mapa indicaba una bifurcación en el sendero. Debían tomar un camino estrecho que los llevó a un claro iluminado por el sol, donde el susurro de hojas y el canto de aves llenaban el aire. Allí, bajo la sombra de un árbol imponente, encontraron una piedra antigua tallada con inscripciones en un idioma olvidado. El pergamino les decía que debían tocar la piedra con la piedra especial que habían encontrado en el arroyo. Akira hizo esto con cuidado, y la piedra antigua comenzó a brillar con una luz dorada. En ese momento, el suelo bajo sus pies tembló ligeramente, y un pasadizo secreto se abrió ante ellos. Con corazones latiendo con emoción, Akira, Kaito, Malin y Chairo entraron en el pasadizo subterráneo, que los llevó a lo más profundo del bosque ancestral. Las sombras en el interior del pasadizo parecían cobrar vida, como guardianes del antiguo tesoro que estaban a punto de descubrir. La travesía bajo tierra los llevó a una caverna majestuosa, iluminada por cristales resplandecientes que colgaban del techo. El mapa marcaba un punto específico en el suelo de la caverna. Akira, con su pulso acelerado, comenzó a cavar con cuidado. Mientras la tierra cedía bajo sus manos, algo metálico chocó con la pala. Con emoción, los niños descubrieron un cofre antiguo, adornado con símbolos y detalles intrincados. Cuando lo abrieron, sus ojos se llenaron de asombro y admiración. El tesoro que habían estado buscando durante tanto tiempo se extendía ante ellos. Dentro del cofre encontraron piezas de oro, joyas centelleantes y objetos de gran valor. Pero lo más importante, encontraron un manuscrito antiguo que parecía contener información crucial sobre la aldea y su historia. La alegría y el asombro llenaron sus corazones mientras contemplaban el tesoro que habían encontrado. La búsqueda del tesoro y la verdad detrás de los robos en la casa de Mai Hiro había alcanzado un hito significativo, pero aún quedaban preguntas sin respuesta. La historia de su aldea estaba a punto de ser revelada, y el destino de Mai Hiro estaba más cerca de ser aclarado. Con el tesoro en su poder, los aventureros se prepararon para regresar a la superficie y continuar su viaje. Las sombras de la caverna parecían susurrarles palabras de sabiduría y advertencia mientras se adentraban en el siguiente capítulo de su emocionante aventura. Con el tesoro antiguo en su poder, Akira, Kaito, Malin y Chairo regresaron a la superficie del bosque ancestral. El atardecer teñía el horizonte de tonos dorados y rosados, y el tesoro brillaba como un tesoro recién descubierto. La historia de su aldea y el destino de Mai Hiro parecían estar al alcance de sus manos. De vuelta en el claro iluminado por el sol, los niños examinaron el contenido del cofre con cuidado. Las joyas centelleantes y las piezas de oro eran impresionantes, pero lo que más los intrigaba era el manuscrito antiguo que habían encontrado. El manuscrito, en un idioma olvidado, hablaba de la aldea oriental y su conexión con un antiguo linaje de guardianes. Describía la maldición que había afectado a la aldea durante generaciones, y cómo el tesoro perdido estaba destinado a romper esa maldición. El manuscrito mencionaba también un ritual que debía ser llevado a cabo para liberar el poder del tesoro. Los niños se dieron cuenta de que su búsqueda estaba lejos de haber terminado. El tesoro no solo tenía un valor material, sino que también llevaba el peso de una responsabilidad ancestral. Debían protegerlo y llevar a cabo el ritual para liberar su poder y romper la maldición que había afectado a su amada aldea durante tanto tiempo. Mientras examinaban el manuscrito, las sombras del bosque comenzaron a alargarse, y la noche se aproximaba. Decidieron regresar a la casa de Mai Hiro para planificar su siguiente paso. El bosque ancestral, con su misterio y magia, los acompañó en el camino de regreso, como si estuviera ansioso por ver cómo se desarrollaba la historia. De vuelta en la casa, Mai Hiro esperaban con expectación. Akira, Kaito, Malin y Chairo compartieron la noticia de su hallazgo, y la atmósfera se llenó de emoción y determinación. Sabían que debían llevar a cabo el ritual y desvelar la verdad detrás de los robos en su hogar.
La noche cayó sobre la aldea oriental, y el misterio del tesoro y la maldición ancestral parecía envolver a todos. Los niños se prepararon para lo que sería la fase más crítica de su aventura, con el manuscrito y el tesoro como guía. El destino de su aldea y la verdad sobre My Hero dependían de su próxima acción, y estaban dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario para desvelar la historia que los había eludido durante tanto tiempo. Con el manuscrito antiguo como guía y el tesoro en su posesión, Akira, Kaito, Malin y Chairo se prepararon para llevar a cabo el ritual ancestral. La noche estaba tranquila, y la casa de My Hero estaba llena de expectación. El ritual requería elementos específicos: el amuleto de jade, la piedra especial, la vela tallada y las inscripciones del manuscrito. Con cuidado y devoción, los niños colocaron los elementos en el lugar indicado. La llama de la vela brilló con intensidad, y el bosque ancestral parecía observar con atención. Siguiendo las instrucciones del manuscrito, comenzaron a recitar las palabras antiguas que debían activar el poder del tesoro. El ritual se desarrolló con solemnidad y un sentido de deber ancestral. Cada palabra y gesto estaban llenos de significado y esperanza. A medida que el ritual avanzaba, el amuleto de jade comenzó a brillar con una luz dorada. La habitación se llenó de una energía mágica, y el manuscrito parecía cobrar vida con las palabras escritas. Era como si el pasado se mezclara con el presente en un momento de conexión profunda. El punto culminante del ritual involucraba tocar el amuleto de jade en la piedra especial. Cuando Akira lo hizo, una explosión de luz dorada llenó la habitación, y el bosque ancestral pareció responder con una melodía de viento y hojas susurrantes. El ritual había funcionado, y el poder del tesoro antiguo estaba en sus manos. Sin embargo, la maldición ancestral aún tenía un último desafío antes de ser liberada por completo. El siguiente paso de su aventura estaba por desvelarse, y el destino de la aldea y la verdad detrás de los robos en la casa de My Hero dependían de la valentía y determinación de los aventureros. La noche avanzaba, y los niños se prepararon para lo que sería la fase final de su búsqueda. La maldición ancestral estaba a punto de ser desafiada, y la aldea oriental estaba a punto de experimentar un cambio profundo. La magia y el misterio del bosque ancestral los acompañaban mientras se adentraban en la última etapa de su emocionante aventura. El poder del tesoro antiguo y el ritual ancestral habían llenado la habitación con una energía mágica. Los niños sabían que la maldición ancestral estaba a punto de ser desafiada, y la aldea oriental estaba en vilo, esperando el resultado de su valiente esfuerzo. Siguiendo las instrucciones del manuscrito, Akira, Kaito, Malin y Chairo se dirigieron al lugar indicado en el bosque ancestral, llevando consigo el tesoro antiguo. La noche estaba serena, y las sombras del bosque parecían observar con expectación. Cuando llegaron al punto designado, los niños comenzaron a recitar las palabras del manuscrito, mientras el tesoro brillaba con un resplandor dorado. Las palabras llenaron el aire como una canción ancestral, y el bosque respondió con un susurro suave y apacible. Con cada palabra, la maldición ancestral comenzó a desvanecerse. Los vientos del bosque parecían susurrar de alivio, y las sombras se disiparon lentamente. Era como si el bosque antiguo también estuviera liberando una carga que había llevado durante siglos. El ritual llegó a su culminación, y el tesoro antiguo emitió un destello final antes de calmarse. Los niños sabían que habían tenido éxito. La maldición ancestral que había afectado a la aldea oriental durante generaciones finalmente se había desvanecido. La alegría y el alivio llenaron sus corazones mientras contemplaban el tesoro antiguo y el bosque ancestral. La aldea y sus habitantes podían finalmente vivir libres de la maldición que los había perseguido durante tanto tiempo. Con la maldición desvanecida, Akira, Kaito, Malin y Chairo regresaron a la aldea oriental, donde fueron recibidos con celebración y gratitud. Los robos en la casa de My Hero finalmente habían quedado atrás, y la verdad detrás de los acontecimientos había sido desvelada.
El bosque ancestral, que había sido testigo de su valentía y determinación, seguía siendo un lugar de misterio y magia, pero ahora era un símbolo de la superación de desafíos y la preservación de la historia ancestral. Los niños y su comunidad se prepararon para enfrentar el futuro con la sabiduría y la esperanza que habían ganado a lo largo de su emocionante aventura. La maldición ancestral había sido desvanecida, y la aldea oriental estaba en paz una vez más. Akira, Kaito, Malin y Chairo habían enfrentado desafíos inimaginables y habían prevalecido. Pero aún había una parte de la historia que debía ser revelada, una parte que había estado oculta durante mucho tiempo. Con el tesoro antiguo y el manuscrito en su posesión, los niños comenzaron a investigar a fondo la historia de su aldea. El manuscrito contenía detalles cruciales sobre los guardianes ancestrales y su deber de proteger el tesoro. También hablaba de la razón detrás de la maldición ancestral. A medida que descifraban las antiguas inscripciones, se dieron cuenta de que los robos en la casa de Mai Hiro habían sido realizados por una figura que había estado escondida en las sombras de la aldea durante mucho tiempo. Esta figura resultó ser alguien que nadie esperaba, el anciano sabio del consejo de la aldea, el mismo hombre que había sido el mentor de Chairo. El anciano sabio había estado codicioso y deseoso de poseer el tesoro ancestral para sí mismo. Había llevado a cabo los robos para obtener acceso al tesoro y usar su poder para sus propios fines. La maldición ancestral, que había caído sobre la aldea como consecuencia de su codicia, había sido el resultado de su acto egoísta. Cuando esta verdad fue revelada, la aldea quedó en shock. El anciano sabio, lleno de remordimiento, admitió sus acciones y se sometió a la justicia de la aldea. La comunidad se reunió para decidir su destino, y se determinó que debía dejar la aldea y vivir el resto de sus días en soledad, lejos del tesoro que había codiciado. El tesoro antiguo fue colocado nuevamente en su lugar en el bosque ancestral, protegido por una nueva generación de guardianes, Akira, Kaito, Malin y Chairo. La aldea oriental floreció una vez más, libre de la maldición ancestral que había plagado sus vidas durante tanto tiempo. La historia de la aldea había sido revelada, y la verdad detrás de los robos en la casa de Mai Hiro finalmente se había desvelado por completo. Los niños y su comunidad miraron hacia el futuro con un sentido de unidad y esperanza, sabiendo que habían superado adversidades y que estaban listos para enfrentar lo que viniera. La paz y la armonía llenaron la aldea oriental, mientras el bosque ancestral, testigo de su historia, se erigía como un símbolo de sabiduría y resistencia.